Bien, veamos, hermanos. Todo católico que va domingo a domingo a la Santa Misa y que además de ir a la Santa Misa hace un pequeño esfuerzo por enterarse de qué ocurre en la Santa Iglesia, de por qué las cosas son como son, por qué han habido ciertos cambios, por qué hay tantas diferencias con respecto a la iglesia que conocieron sus padres o sus abuelos, siendo que el mensaje de Cristo no ha cambiado. La misión de la iglesia no ha cambiado. El destino de la iglesia no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado es el mundo. ¿Y qué tendría que ver la iglesia con el mundo? Si el mundo siempre ha sido prácticamente lo contrario de la iglesia. Como hemos conversado en otras ocasiones, se cuenta entre los enemigos de la iglesia: el mundo, el demonio y la carne. La iglesia es precisamente aquello que nos permite salvarnos del mundo. El mundo es el torbellino, es el lío, es la confusión, es todo lo que está revuelto y que atrapa al ser humano de distintas maneras, sea a través de la política, sea a través del materialismo, sea a través del sensualismo, sea a través de los placeres, a través de tiene muchas maneras el mundo de atrapar al ser humano y dejarlo en un estado en el que piense que todo se resuelve ahí, que su destino está ahí y su felicidad está ahí. Una felicidad que en el fondo, para las reglas del mundo, es muy difícil de alcanzar, porque el mundo ha establecido que es feliz aquel que tiene mucho dinero, que tiene, si es posible, varios carros, varios vehículos, y de ahí hacia arriba. O sea, una casa en la playa, que viaja, etcétera. Eso sabemos que eso no es la felicidad. Lo cual, muchas de esas cosas no significa que sean malas. No es malo tener un carro si uno tiene que transportarse. No es malo tener una casa en la playa si uno tiene una familia grande y quiere pasar unas vacaciones. Normalmente las familias se las comparten y cada cierto tiempo va una parte de la familia y es algo bastante bonito, se viven bastante experiencias bonitas. Pero el mundo no es precisamente algo que tenga influencia en la iglesia por definición. Como decíamos, es al contrario. La iglesia nos salva del mundo. Eso como pequeña introducción.
Luego, estábamos hablando de, imaginando un católico que además de ir a misa los domingos, se informa respecto de qué ocurre en la iglesia. Y todo católico se ha dado cuenta de que una de las cosas que se hacen en la Santa Misa es pedir santos sacerdotes. Pedir muchos santos sacerdotes. ¿Por qué estamos pidiendo sacerdotes? ¿Por qué en la mayoría de los países muchas iglesias están cerradas, demolidas, transformadas en discotecas, en lugares de eventos, en bibliotecas, en países más desarrollados hacen discotecas, bibliotecas, cafeterías, tiendas, boutiques, y en otros países simplemente, como Chile, las queman? Independiente de los siglos que tengan. ¿Por qué pasa eso? Entonces, un católico fácilmente, no es muy difícil darse cuenta que hay una correlación, es decir, van juntos, el que hayan pocos sacerdotes y el que hayan pocos fieles, que de un momento a otro disminuyó la cantidad de sacerdotes y disminuyó la cantidad de fieles, y eso generó que tuviesen que cerrarse muchas parroquias, muchas capillas, y que la iglesia tuviese que disminuir su tamaño. Normalmente, cuando uno menciona ese tema, si uno está dentro de lo que es la iglesia común y corriente, moderna, nuevo orden, eso lo que se suele mencionar. Si uno le pregunta, por ejemplo, al párroco, le pregunta al sacerdote, la respuesta que suele uno recibir es: los tiempos han cambiado. Y el ser humano de hoy en día cree en la ciencia. Y pocas personas tienen fe en Dios. Y eso las ha llevado a alejarse de la iglesia. Y que la seducción del mundo las ha llevado hacia el mundo y las ha separado de la espiritualidad, de llevar una vida espiritual. Esa respuesta suena convincente, suena bonito, pero hermanos, es falsa. No es esa la respuesta. Esa es una manera de decir, de tapar, cubrir con un telón un problema muy profundo que se suele llamar la crisis del magisterio, y que la Santa Iglesia viene sufriendo hace décadas. ¿Por qué no es real ese tipo de respuesta?
a pesar de que tiene elementos ciertos, de que hay más desarrollo científico, de que las personas tienen un interés en la ciencia y todo eso, eso es cierto. A las personas les convence más cuando un argumento o una explicación tiene un respaldo científico, pero no es un convencimiento del alma, sino que simplemente por moda, como una época, como algo de la época. Por eso sale hasta en los comerciales de televisión, en la propaganda, sale, por ejemplo, un detergente y dentro del comercial sale un doctor o una doctora y dice: nosotros hemos preparado en el laboratorio y hemos comprobado que este detergente es científicamente más potente que cualquier otro, bla, 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 bla. Y eso a las personas les convence, independiente de que sea mentira. O sea, la persona que salió ahí nunca fue un científico, ni siquiera se dice de qué especialidad. Ese tema de la ciencia es una cosa superficial, porque lo que realmente toca el alma del ser humano siempre ha sido y va a ser lo espiritual, porque el ser humano tiene alma, y aquello que le toca el alma es aquello que lo convence. Y si en la Santa Iglesia católica, apostólica, romana, hay una falta de sacerdotes, hay una falta de fieles, que nunca había sido tan grande en toda la historia de la Santa Iglesia. Nunca había habido un retroceso tan grande como el que vivimos ahora. No se debe al desarrollo de la ciencia. Porque si es por estadísticas, si es que nos ponemos científicos aquí y que si quieren tomarlo por el lado científico, ya que esa es la respuesta que suelen dar, hoy en día hay más millones de personas en sectas, en cultos, adorando ídolos que hace 50 años. ¿Dónde quedó la ciencia? ¿Dejó la gente, las personas dejaron de creer en la divinidad? No. Las sectas y cultos han crecido impresionantemente. Millones de personas van a ser partícipes de ceremonias de tipo hacen ceremonias por un eclipse, donde piden, hacen peticiones, hacen sacrificios, van donde personas que supuestamente les van a sanar, otras hay una variedad, pero
una variedad de supermercados de divinidades supuestas, entre comillas, falsos ídolos, falsos dioses, ídolos. Entonces, si las personas, tanto sacerdotes como fieles, no están en la Iglesia Católica, se retiraron de la Iglesia Católica, no es porque dejaron de creer en Dios. Es porque dejaron de creer en la Iglesia. Dejaron de creer en la Iglesia. Eso es lo que ocurre. Porque las personas que pertenecían a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana se fueron con los protestantes, se fueron con los hindú, se fueron con los budistas, se fueron con cualquier otro culto. ¿Buscando qué? Porque algo tiene que haber cambiado. ¿Por qué se fueron de la Iglesia Católica los fieles? ¿Y por qué ya no hay sacerdotes que quieran, jóvenes que quieran entrar a ser sacerdotes en la Iglesia Católica? No nos vamos a ir por el tema de los escándalos y todo eso, porque ese es otro tema y lo hemos tratado antes, que tiene que ver con la mala formación de los sacerdotes, que en pequeño paréntesis para los que no lo han escuchado. Un sacerdote que no respeta el cuerpo de Cristo no respeta el cuerpo de nadie. Lo repito, un sacerdote que no respeta el cuerpo de Cristo, por lo tanto comete abuso litúrgico, no respeta el cuerpo de nadie. Es un sacerdote que es capaz de cometer abuso más allá de la Santa Misa. Eso en síntesis, paréntesis. Algo tiene que haber pasado en la Iglesia que hizo que las personas se fueran. Porque las personas no se fueron a creer solamente en la ciencia. No, se fueron al culto protestante, se fueron al culto budista, se fueron al culto hinduista, se fueron a cualquier otra parte. ¿En busca de qué? De Dios, de la verdad, de lo sagrado. ¿Y es que acaso eso la Iglesia no lo da? Gran pregunta. ¿La Iglesia Católica está hoy en día dándole a sus fieles un espacio sagrado? ¿Una liturgia sagrada que vaya acompañada de un ritual con lenguaje sagrado, música sagrada, la cual se llama música sacra o música litúrgica, que es la que acompaña a la Santa Misa? Porque recordemos que el rito latino al que nosotros pertenecemos, porque somos apostólicos romanos, pertenecemos al rito latino, se tiene como eje central la Santa Misa.
Y la Santa Misa es un sacrificio. Por eso necesitamos sacerdotes, porque los sacerdotes son los que hacen sacrificios. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Nunca en la historia de la humanidad lo ha hecho, es algo de cualquier persona. Para eso hay sacerdotes. Los sacerdotes son los que hacen el sacrificio que une al pueblo con Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la rama de Leví, de Aarón, y luego se reactiva a la manera de Melquisedec. ¿Dónde está eso? ¿Se habla de eso en la iglesia hoy en día? El ser humano, por poseer alma, siempre va a estar en búsqueda de Dios. Y eso se le nota en que está buscando el bien, el bienestar, está tratando de saber la verdad, le gusta la belleza, que son las formas en que se da testimonio de que el mundo, en cuanto a naturaleza, es la creación de Dios. A nadie le enseñaron que las flores son bellas. El ser humano inmediatamente capta que son bellas. Lo traemos en el alma, porque tenemos imagen y semejanza con nuestro Creador. Los niños les gustan los animales, ven un conejito, un perrito, y lo encuentran bueno, lo encuentran bello. Esas propiedades son de Dios y se están reflejando. Y el ser humano tiene la capacidad reflexiva, porque tiene alma intelectiva, de captar esas propiedades que son de Dios. El ser humano está siempre en búsqueda de Dios. Puede estar equivocado, buscándolo en un lugar equivocado, pero siempre va a estar, en el fondo está usando la estructura básica de la búsqueda de Dios. Entonces, lo que busca en el fondo es lo sagrado. El ser humano busca lo sagrado. La Santa Misa, como su nombre lo dice, es santa. Y nuestro Señor Jesucristo se hace presente. Lo cual, desde hace unas décadas, está cada vez más mundanizado. La música sacra, la música sagrada, desapareció de la liturgia y hay estas banditas que tocan canciones de ritmos populares que son como estilos como de la música que suena en la radio, pero le ponen encima una letra María, Jesús o cualquier cosa y dicen que es música católica. Esa música no es católica, esa es música popular.
la música sacra, la música sagrada que acompaña a la Santa Misa, desapareció. Ya no se oye en la Santa Misa. Cuando en el fondo, con los medios que hay hoy en día, sería más fácil hacer música católica que lo que era hacerlo antes. Porque lo único que necesitan es un coro y un órgano. Y hoy en día ya no se usan esos órganos grandes de tubos que eran muy costosos. No, bastaría con un órgano electrónico bien amplificado, con unos buenos parlantes y un coro. Y podrían cantar excelentemente los Kyries, el Gloria, Sanctus, todo el repertorio de los cantos que son para la misa. Y es música sagrada. Y es música sagrada porque es música inspirada, revelada por el Santo Espíritu, revelada en los conventos, revelada en los monasterios. Así se inventaron las partituras. Y los que son hoy día considerados los músicos más grandes de la humanidad, como Beethoven, Mozart, Bach, etc., ¿de dónde sacaron su supuesta genialidad? Aprendiendo a tocar el órgano de la iglesia. Y si no tocaban ellos, eran sus profesores. Lo mismo pasa con las artes plásticas, los cuadros, las esculturas, la arquitectura de las catedrales. Todas las artes, todo el conocimiento, toda la ciencia ha sido sacada, extraída de la Santa Iglesia y vuelta hecha popular, vuelta hacia un uso comercial, hecha mercancía para el mundo moderno. Y resulta que la Santa Iglesia se quedó sin sacerdotes y sin fieles porque hizo un movimiento, hizo un giro, dio un giro que supuestamente hizo como una apuesta, apostó por el mundo, dijo que se iba a modernizar. A eso le llamaron el ayornamiento durante el siglo XX. Y que iban a hacer una serie de reformas para que llegaran más fieles y para que llegaran los que empezaron a llamar hermanos separados, que vienen a ser los protestantes, lo cual hasta el día de hoy no ocurre. Llevamos 50 años y todavía no ocurre. Y es al revés. Los católicos se van para allá, no los protestantes para acá. Hay uno que otro caso, pero eso son cosas. La excepción confirma la regla. Hay algunas excepciones, pero lo normal es que los católicos se van para allá. ¿Y por qué los católicos se van a los cultos protestantes? ¿Es que acaso los cultos protestantes sí otorgan ese factor sagrado que la Santa Iglesia no está dando? En cierta forma sí, pero de manera falsa.
es lamentable. Porque lo que debería estar haciendo la Iglesia Católica, en su verdad, cumpliendo su rol verdadero, los cultos protestantes están jugando a hacer el trabajo que debería hacer la Iglesia. Pero los cultos protestantes son falsos. Por darles un ejemplo para que se note la diferencia. ¿En qué lugar a una mujer, a una chica virgen, una doncella, como se le llama a las vírgenes, una niña de, digamos, 15, 16 años, que Dios mediante se mantenga virgen, porque en el mundo que vivimos hoy es tan desenfrenado todo que todo eso estoy quizás poniendo la vara muy alta, pero dejémoslo así. Me da pudor pensar en algo inferior a eso. Una niña de 15 años va a la Iglesia Católica y puede estar en catecismo con su novio, abrazados. Y la persona que hace el catecismo no les dice nada. E incluso el año pasado, haciendo un curso de Mariología, un catequista se levantó la mano y se puso a hablar y dijo que él le enseñaba a los jóvenes que podían tener relaciones íntimas, relaciones sexuales directamente, siempre que hubiese amor, y eso Dios lo permitía. ¿Es eso católico? ¿Está en sintonía con nuestros concilios, con nuestra santa tradición, con nuestro Señor Jesucristo, con la nueva alianza? ¿Está en sintonía con eso? No. Está en sintonía con el mundo. Ese catequista lo que le dice a los jóvenes es lo mismo que le dice el mundo. Es decir, en la Iglesia se está repitiendo los mismos mensajes que corren por el mundo. Y se hablan los mismos temas que se hablan en el mundo. Que la ecología, que la psicología, que las emociones, que una lista que sería de nunca acabar. Todos temas mundanos. Y la espiritualidad la cambiaron por emocionalidad, sentimentalismo. Por lo tanto, una jovencita de 15 años, virgen, en la iglesia no encuentra
que se le diga la verdad. No le dicen que tiene que llegar virgen al matrimonio, ni le explican por qué. No le explican el valor de la familia. Lo que sí le dicen es que hay que ser muy buenos con la familia. Hay que ayudar a la mamá, hay que ayudar a los hermanos, no pelearse con los hermanos, hay que ser buenos, porque Dios es bueno y Jesús será bueno. Eso no explica nada. Eso también lo dice el mundo. Lo dicen los políticos, lo dice cualquier persona. Pero explicar por qué la humanidad ha logrado sobrevivir gracias a que tenemos familias católicas, monogámicas, matrimonio entre un hombre y una mujer, y no un hombre con 15 mujeres y la mujer siendo objeto y cambiada, vendida, como era en la antigüedad, ni ley ojo por ojo, diente por diente, donde las personas se mataban, así sin ninguna, con toda impunidad de salvajismo. ¿Quién explica eso? De que el mundo llegó a ser civilización occidental gracias a la Iglesia Católica, de que el mundo se civilizó gracias a Cristo, de que llegamos a ser todos hermanos gracias a que somos hermanos en Cristo primero. Porque antes de que Cristo lo profesara, la dignidad, por ejemplo, solo pertenecía al emperador. Nadie más podía atribuirse el concepto de dignidad. Y si no me creen, estudienlo. El ser humano no era digno por sí mismo. El concepto de que el ser humano es digno porque es criatura de Dios, todo eso viene derivado de la Santa Iglesia Católica, naciendo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y del Paráclito. Ya no hay romano ni judío, ya no hay amo ni siervo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo. Eso marca una diferencia. Volviendo al tema, porque ese tema de la civilización implica explicar que la Santa Iglesia es la que inventó las universidades, es la que inventó los hospitales, es la que inventó los orfanatos, es la que inventó los sistemas de educación, es la que después todo eso se lo quitaron los políticos, después de las revoluciones anticatólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al ejemplo, la jovencita de 15 años virgen, en la iglesia nadie le dice que tiene que llegar virgen al matrimonio. Y lo que le dicen es que tiene que cuidarse. Le dicen, cuídate. Y son capaces hasta de pasarle pastillas, hormonas anticonceptivas o preservativos o cosas asquerosas como esa. Y digo asquerosas no a nivel de uso,
porque el cuerpo humano no es algo asqueroso. Lo digo a nivel farmacéutico. Porque el negocio que se hace con eso es asqueroso, no el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano lo hizo Dios, y todo lo que hizo Dios es bueno. Ahora que le den mal uso, eso es otra cosa. A la niña, a la jovenzuela de 15 años, nadie en la iglesia es capaz de decirle la verdad. De que ella solo va a llegar a tener una familia estable si pasa por un proceso con su novio en el cual su novio demuestre que tiene un real interés en ella y pasen por un noviazgo que dure tantos años, durante los cuales su novio va a mostrar y va a desarrollar sus capacidades y se va a perfeccionar hasta que llegue el día en que pida la mano de esa joven y la lleve al altar. Porque no seamos pacatos ni puritanos como los protestantes. Si una joven es capaz de controlar, porque la mujer es la que controla la dimensión sexual, la controla la mujer, de controlar eso y dejar, pueden vivir momentos muy bellos con su novio sin necesidad de llegar a instancias de intimar como si fuesen un matrimonio, y eso desarrollarlo por un par de años, digamos unos 5 años por ejemplo, eso hace que el novio se esfuerce por ella y le permite desarrollar sus capacidades. Es algo bellísimo, bellísimo ver cómo un hombre crece como hombre, se perfecciona, lucha por esa mujer. Y después de haber pasado por ese proceso, no la va a dejar jamás, porque su alma ya está apuntando hacia una proyección a largo plazo, es decir, a levantar una familia como corresponde, como Dios manda. ¿Quién le explica eso? A la jovencita en la iglesia nadie le explica eso hoy en día. Y la pregunta era, ¿por qué se van los católicos a los cultos protestantes? Porque los cultos protestantes sí se lo dicen. Le dicen que ella tiene que ser virgen porque mediante la familia es la única forma en que se puede mantener la sociedad y la humanidad sostenerse en el tiempo. Y los hijos cuidar a los padres y los nietos cuidar a los abuelos, y todo eso va generando una familia numerosa que todos se cuidan y se ayudan mutuamente. Eso es lo que necesitamos.
Y eso en la iglesia no está de moda en la iglesia. Porque en la iglesia lo que está de moda es lo que está de moda en el mundo. Por lo tanto, las personas, cuando van a la iglesia, no escuchan la verdad. Escuchan el mundo. Las noticias del mundo, las frases del mundo, las cosas del mundo, y llegan incluso a interpretar los textos sagrados, porque la Santa Biblia es sagrada, lo llegan a interpretar en clave mundana. Así como hemos visto en la Biblia Nuestro Pueblo de Padre Choquel, la Biblia El Peregrino, cuando muestra en la página donde aparece el Padre Nuestro, para los que la puedan tener a mano o buscar, pueden ver que el comentario que pone el Padre Choquel abajo es de un feminismo radical de tipo donde dice que hay que decir Dios Madre o Padre y da lo mismo, o decir Dios Madre Padre, o sea, y que los que escribieron la Biblia eran unos hombres cobardes que no fueron capaces de superar el machismo de su época. ¿Qué tipo de comentario es ese para estar en nuestro libro sagrado? En la oración más santa que tiene la catolicidad, que es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y viene este sacerdote y la mancha de principio a fin con un comentario como ese. ¿Quién le dio el nihil obstat? ¿Quién le dio el imprimatur a algo como eso? Eso demuestra lo que llamábamos al principio crisis del magisterio. Si el magisterio está permitiendo ese tipo de cosas y empujándolas a que se desarrollen, porque hace unos meses, el año pasado, mi hermana fue a unas clases que daban unas religiosas que precisamente hablaron de ese tema, que había que hablar de Dios como si fuese mujer y hombre al mismo tiempo. ¿De dónde sacan eso? Están destruyendo la fe. Porque el católico que escucha eso, sencillamente no va a decir, mire qué interesante, ahora voy a decir hombre y mujer. Sencillamente la clase siguiente no vuelve. Perdieron una oveja de nuestro Señor y se les escapan las ovejas. A la iglesia se le escapan las ovejas. Eso es lo que pasa. Y a la niña, a la jovencita de 15 años que se va a una secta protestante, le explican claramente que tiene que tener una familia y tiene que tener un noviazgo serio, que no tiene que andar usando esas cosas que dijimos asquerosas de las farmacéuticas, que tiene que mantenerse limpia. Es decir, están haciendo el trabajo que debería estar haciendo la Santa Iglesia. Y muchos en la Santa Iglesia creen que la Iglesia tiene que modernizarse.
La Iglesia se moderniza a nivel tecnológico, no a nivel doctrinal dogmático. ¿Cómo no pueden entender eso? La Iglesia puede puede transmitir al obispo hablando, por tener un canal de YouTube, un canal del Vaticano donde nuestro Papa pueda hablar y puedan verlo en todo el mundo. Pueden haber grabaciones de sus sermones, etcétera. Todo eso es tecnología. Y los fieles pueden también opinar, etcétera, ahí en los comentarios. Puede usarse mucha tecnología y es lo que siempre ha ocurrido. Y la Iglesia sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando porque está viva, porque tiene Espíritu Santo. Modernizar la Iglesia no significa cambiar el Evangelio. Pero como han estado jugando a probar a ver qué pasa si se cambia el Evangelio para que atraer más personas y parecerse más al mundo, han caído en verdades a medias, en falsa doctrina y directamente también en falsedades completas. Que el problema, obviamente, es que terminan dañando a las almas de los fieles, quemando las almas de los fieles. Y eso no es posible, no se puede permitir. Entonces, ¿qué pasa? Que si la Iglesia Católica hiciese su trabajo, y esto recuerdo que se lo dije a un grupo hace como 2 años atrás, si la Iglesia hiciese su trabajo, que es salvar almas, a través del proceso de evangelización, que es transmitir a Cristo, que es el mejor regalo que puede recibir un ser humano, recibir a Cristo. Eso significa decirle la verdad, porque Cristo es la verdad. Repito, evangelizar es decirle la verdad, porque Cristo es la verdad. Y la verdad es que solo hay una vía de salvación, que se llama Jesucristo. Y que Jesucristo es la segunda persona, hijo de Dios Padre, que Dios Padre lo envió en su misericordia, lo envió a tomar el pecado nuestro y pasó por la Santa Cruz derramando su sangre preciosa para que nosotros podamos salvarnos si es que lo seguimos y hacemos lo que Él manda, lo que Él dicta. Y no como los protestantes que dicen, yo creo en Cristo, creo que es mi Salvador y punto. Y con eso creen que están salvados. No. Hay que hacer lo que Cristo mandó. Entre ellos, los sacramentos. Si la Iglesia transmite a Cristo tal como es, Cristo tal como es,
gana por lejos, gana por goleada a todos los cultos y todas esas sectas que andan engañando a las personas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Entonces, es para decirle, a uno le dan ganas de gritarle, subirse arriba de un árbol de un sicomoro y gritar, por favor, hagan su trabajo. ¿Por qué no hacen su trabajo? Si ese temita de modernizar solo es mundanizar, modernizar es mundanizar, y no les sirvió, llevan 50 años haciéndolo y cada vez es peor, ¿no les basta ya? Llevan medio siglo haciendo lo mismo. Y la iglesia se está cayendo a pedazos. E insisten en... Si uno va a un evento de la Santa Iglesia, ¿qué escucha? Reggaetón, globos, chicas bailando, jóvenes ahí perreando con las chicas y vamos, chico, que dale, que va mi pana. Eso no sirve. Porque eso, los jóvenes y las personas lo tienen ya en el mundo y mejor en el mundo. Si se trata de reggaetón, perreo, música popular, lo que quieran, todo eso ya lo tienen en el mundo. Y lo tienen mejor y con más potencia. Y si van a la iglesia, van por otras razones que no son espirituales. Van por razones sociales. Y muchas veces indignas. En cambio, si la Santa Iglesia hace su trabajo y empieza a decir a Cristo, va a empezar a decir las cosas como son. Va a golpear la mesa y va a decir, basta. Basta de violencia infiltrada por internet contra nuestros niños, que les está lastimando el sistema nervioso, los están embobando con juegos de video a través de celulares, de tablets y de una serie de dispositivos, les están haciendo un daño. Juegos de mutilación, de sangre, de que cortan brazos, cortan piernas, y lo digo porque lo veo ocurrir aquí, a metros de distancia. Cuando la iglesia logre decir las cosas como son, decir la verdad, por una parte, decir dónde está el malo para poder corretearlo, para poder echarlo y decir, eso pertenece al malo, fuera, fuera. Y por otra parte, la parte positiva es enseñar a Cristo. Y que Cristo no es un hippie buena onda. Cristo es Dios. Y que el amor que Cristo nos enseña es un amor que exige hábito. Exige que nosotros, es como aprender a tocar un instrumento musical.
No es el mismo tipo de amor de los hombres, de humano. Es amor divino. Ese amor hay que levantar el corazón para poder estar un poquito más cerca de ese amor. No es cualquier amor. Porque cuando Cristo dice, os traigo un mandamiento nuevo, muchos dicen que es ama a tu prójimo como a ti mismo. No es así. Ese mandamiento ya existía en la ley mosaica. El mandamiento que pide Cristo es cuando dice ut diligatis sic ut dilixivos. Ámense ustedes así como yo los he amado. Ahí está el secreto. Y para eso se necesita más que catecismo. El catecismo simplemente nos prepara como introducción. Se necesita una vida, vivir una vida católica. Y una vida católica es una vida alegre, pero al mismo tiempo severa. Porque es justa, es amor, verdad y justicia. Eso es lo que nos enseña Cristo. Amor, verdad y justicia. Y eso tiene que resonar en el eco de la iglesia. Para eso está hecha las catedrales y las iglesias clásicas con esa resonancia tan hermosa que tienen, para que la verdad de que es Cristo resuene, 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 un eco que viene desde todas partes la voz. Es hermoso porque a la vez nos conecta con las catacumbas del catecismo de las primeras comunidades. La Santa Iglesia necesita urgente decir la verdad. Y me estoy refiriendo a, como dije recién, apuntar al malo y expulsarlo de la Iglesia, y en vez de tener al malo metido en la Iglesia, enseñar a Cristo. Y enseñar a Cristo implica amor, verdad y justicia. Y decirle a las personas las cosas tal como son. Porque si es por caerle bien y no ofender a nadie, no dañar sus sentimientos, que todos tienen su propia verdad y que hay que respetar la verdad de cada uno, falso. No hay muchas verdades, hay una verdad y se llama Jesucristo. Eso tiene que hacer la Iglesia. Porque eso no se lo dicen a las personas, no se lo dicen en ninguna parte. En todas partes en el mundo reina el relativismo, reina la confusión, reina el lío, reina todo lo que es ambiguo. Y nadie está poniéndole el punto a la I, diciendo, miren, las cosas son así y asá. Sí, sí, no, no.
Y la Iglesia, que tiene toda la autoridad, todo el poder y la autoridad para hacerlo, no lo hace. Y cae otra vez en ese temita de querer parecerse al mundo para ver si gana adeptos. Fórmula que está comprobadísimamente que no sirve para nada, más que para seguir perdiendo adeptos, para perder fieles, para perder sacerdotes y para matar la fe. Porque eso es lo que ocurre al final y es lo más terrible, que las personas terminan, los que se quedan, terminan perdiendo la fe. Porque dentro de la vulgaridad con que se vive dentro de la Iglesia, sin respeto a la santidad de la Santa Misa, sin respeto a la sacralidad de la Sagrada Biblia, sin respeto a la liturgia, donde todo es, no importa, no se preocupe, no importa, no, si no importa, todo una cosa social, así, todo como muy hippie, muy buena onda, todo eso destruye la fe, porque no permite construir, no permite levantar los corazones. Y la misa se vuelve un show. Porque no se está cumpliendo con la verdad. No se está diciendo la verdad. Que es Cristo. Que un sacerdote, por favor, explique qué significa cuando dicen levantar los corazones, lo tenemos levantado hacia el Señor. Que lo explique, por favor. Los seres humanos no podemos salvarnos solos. Los seres humanos necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia santificante. Y para eso necesitamos elevar el corazón, que es un don que nos da Cristo. Diré solo eso, porque ese es un tema que habría que desarrollarlo mucho más. En síntesis, si la Iglesia desde mañana o desde hoy día, desde esta medianoche, empezara a decir la verdad, se llenaría de fieles, porque sería tanta la impresión como cuando Cristo hablaba y empezaban las personas a seguirlo, porque nunca habían oído a alguien que hablara con tanta verdad. Y Cristo está en la Iglesia. Es su Iglesia. Y cuando nos encontramos con Él, Rey de Reyes, Cristo sacramentado, nos arrodillamos frente al Rey de Reyes y lo recibimos en la lengua, estamos dando testimonio de su santidad, de que Él es santo y no puede tocar nada del mundo. Y las manos del sacerdote están consagradas. No cualquier mano puede tocarlo. No cualquier cosa puede tocarlo. Por eso todos los utensilios litúrgicos están consagrados.
Si la Iglesia hiciese las cosas como Dios manda, los fieles van a volver. Y es cuando la Iglesia hace su trabajo, que sí lo ha hecho. Hay épocas hermosísimas, como por ejemplo todo lo que va de los años 1600, por ejemplo, del 1600 al 1700, por ejemplo, es una época preciosa, porque el Concilio de Trento permitió dejar clara la película, rayó la cancha y dijo: así son las cosas, lo cual permitió que obispos, sacerdotes y todos pudieran moverse de una manera, decir: esto es católico. Y eso otro no es católico. La Iglesia necesita urgente ser lo que ella es, hacer su trabajo para lo que nuestro Señor Jesucristo la dejó aquí. La dejó con una misión, y su misión es salvar almas. Y la forma en que se salvan las almas es encaminándolas en el camino de Cristo. No hay otra vía, no hay otra vía. Ahora, ¿cómo enseñan eso? Recurran a los libros de catecismo y déjense de esos libritos con dibujos como de dibujos animados, así con pintaditos de colores y todas esas cositas, y lean el catecismo, no solo uno. Ahora, si quieren el más actual, vean el del 2005 de nuestro Papa Benedicto XVI, que es muy práctico y es resumido y se entiende mucho más claro que el de 1992, que es demasiado grande y tiene demasiado texto y es muy complejo. Y de ahí hacia atrás pueden ver el de Trento, pueden ver el de San Pío X, pueden ver el de... Hay un catecismo muy bueno que salió, que es apologético, donde los numerales vienen con los números de los versículos bíblicos donde se apoyan esos numerales del catecismo, y que los catequistas enseñen catecismo y vayan con sus libros de catecismo a enseñar catecismo. Y que los sacerdotes, a la hora del sermón, digan a Cristo. Por favor, digan a Cristo. No cuenten chistes, no cuenten bromas, no hagan esas cosas, porque eso desconcentra y hace que las personas pierdan lo sagrado del momento. Estamos en un momento santo. No es un momento para contar chistes, ni hacer bromas, ni para celebrar el cumpleaños de fulanito ni de fulanita. Es el momento de Dios, es el momento de Cristo, es el momento del Espíritu Santo. Es un momento que nos llena de gozo y a la vez es severo, porque es amor, verdad y justicia, y la severidad tiene que ver con eso. Y eso no significa ser malhumorado, ni grave, ni triste, no, nada que ver con eso. Significa
que las cosas tienen que ser como son. Porque Dios mismo, Él lo dice, yo soy el que soy. A Dios no le gustan las cosas a medias, ni las cosas falsas. Le gusta que las cosas sean lo que son y que se diga lo que tiene que decirse, que se diga la verdad. No que se ande con rodeos, ni escabullendo, ni tapando, ni disfrazando la verdad. Así es que, en síntesis, hermanos, que la iglesia haga su trabajo. Y van a ver cómo todo va a ir encajando. Porque hay cosas que están metidas en la iglesia hoy en día que en realidad no deberían estar ahí, porque no pertenecen a lo que Dios manda. Y cuando la iglesia empiece a hacer las cosas como Dios manda, hay muchas cosas que se van a ajustar. Es un apretón de tuerca que necesita, urgente, y eso va a hacer que las personas vuelvan, porque no va a haber otro lugar en el mundo donde les digan la verdad. Lo que las personas necesitan es un lugar donde les digan la verdad, porque el mundo es una mentira. La Santa Iglesia es el único lugar donde podemos ir a oír la verdad, porque la verdad es Cristo. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Iglesia. Decir la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad nos salva, la verdad nos da vida, porque es Cristo. Háganlo, por favor, sacerdotes, obispos, háganlo. Sin temor, sin miedo. ¿Cómo van a tener miedo de Cristo? No, le tienen miedo al obispo, le tienen miedo a las autoridades, le tienen miedo a los hombres. Por lo tanto, no están haciendo lo que Cristo manda. Porque Cristo dice que no hay que temer, el Evangelio dice que no hay que temer a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede pescar el alma y mandarla al infierno. ¿Y ese quién es? Nuestro Padre. Solo tememos a nuestro Padre. Y cuando vamos a misa, vamos a ir a dar testimonio de Cristo, porque Cristo está ahí. Y hay que actuar conforme a eso. Si Cristo está ahí, me comporto según ahí está mi Rey. Digan lo que digan, ahí está mi Rey. Eso le gusta a Dios. Eso hace que el Espíritu Santo tome a las personas y las levante. Y ahí se levanta el corazón. Cuando dan testimonio de Cristo. De verdad, no de palabra, no de boca, de verdad. Porque la Iglesia Católica es de verdad. El pan es de verdad, el vino es de verdad, porque tienen que llegar a ser especies que se consagren para llegar a ser Cristo en verdad, presencia real. Todo es de verdad en la Iglesia Católica. Todo es de verdad. Y hay que actuar conforme a eso. Y cuando las cosas empiecen a ser de verdad,
va a ser el único lugar en el mundo donde un ser humano pueda tener acceso a la verdad. Las personas van a hacer fila para poder entrar a la Santa Misa. Así es que eso, hermanitos. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.